bienvenidos al show de la tarde. ¿Qué pasa, señor? Él no está bien. Sobre todo desde que ayer le dije que no se va a ir a ningún lado. ¡Hola, Gino Martínez! Hablando de eso, La gente me para por la calle y me dice, ¿es verdad que se va Gino Martínez? Sí, me preguntaron, está mandando, porque la gente piensa a veces que es mentira lo que dijimos ayer con Mariel. No, es verdad, en junio tenemos una gira de España. Le quiero mandar a Ariel Yuri González. Pero me da lástima que no puedas ir. De verdad te digo. Bueno, la verdad, chicos, está genial. Pero no, yo no le doy permiso. No, es increíble. Ustedes, no, pero... Ariel Yuri González está en España mirándonos ahora. El Acento Sureño es una radio que tienen allá uruguayos. Que sí, vamos, así que le mandamos un beso grande. Y ya nos están mandando, así que tenemos lugar donde quedarnos. Escúchame, Ariel, todo Ariel, bien, pero si yo no voy, Aldo no va. Y si yo voy, tiene que ir Lucas. O sea, esto es así, chicos. Todo. Redondito. Bueno, y si yo voy, va Beatriz. Y me lleva a Pedro Alfonso, Beatriz. me lleva a Rodrigo Noya y todo. Pero Mirá lo todo, que te digo. y vamos todos para allá. Vamos todos para España. Y bueno, ya que está, y vamos todos. No, me preguntaron en serio y le dije, sí, obvio, se va de gira, pero en junio. Es verdad, en junio. Vamos a estar hablando de eso y vamos a estar hablando mucho. Tengo novedades de abril. Me encanta, yo tengo una... Buenas tardes, familia. ¿Qué tal Iberoamérica? ¿Qué tal todo por ahí? Muchísimas gracias por estar ahí conmigo compartiendo nuevamente este podcast llamado Acento Sureño. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo, por abrirme la puerta de tu hogar, por sintonizar a través de Spotify, que quiero comentarte que Spotify acaba de cambiar su aplicación, ahora es Podcast Spotify, ya no se llama más Anchor, así que Anchor, muchas gracias por todo lo que hiciste, ¿no? Anchor es una aplicación que se encargaba de la edición de podcast para Spotify, pero bueno, ahora parece ser que Spotify se puso las pilas y se llama Podcast Spotify. También me vas a estar sintonizando por YouTube, un canal especial que tengo para ti. Dentro de poco vamos a estar teniendo el canal de Acento Sureño, pero por ahora seguimos con el canal de Yuri, mi canal personal, donde también vas a estar mirando y compartiendo mi música y bueno, las diferentes actividades que hacemos a través de este bonito arte. Bueno, me quiero disculpar, yo sé que estuve un poco ausente, te comprendo, sé que me extrañaste como yo te extrañé a ti, pero realmente valió la pena porque toda esta espera, porque lo que tengo para tirarte te va a hacer explotar la cabeza, realmente te va a conmover toda la cantidad de cosas que tengo para contarte. Quiero contarte y decirte obviamente que yo no tengo ninguna intención de que tú estés alarmándote con todo esto que te voy a estar contando. Primero quiero que sepas que Acento Sureño es un podcast donde compartimos de todo tipo de pensamientos, como ustedes han visto, por ejemplo, algún vídeo por ahí de alguna actividad que tenemos aquí en el pueblo. También, bueno, hemos hablado de deporte, hablamos de todo tipo de cosas. Pero como hablamos de todo tipo de cosas convencionales, también tenemos que hablar de cosas que van a suceder y que quizás no nos estamos dando cuenta que pueden llegar a estar sucediendo en este preciso momento. Por eso quiero que abras bien tu cabeza, que dejes entrar esta información que va también al libre albedrío y a la libre interpretación de cada una de las personas. Por favor, quiero que se entienda eso. Es justo aclarar esta situación, porque obviamente que esto es una información que para muchísima gente es nueva, para mucha gente es una información que quizás es irrelevante y totalmente fuera de su pensamiento. Por eso yo vuelvo a decir lo mismo, no quiero generar en ninguna persona ningún problema. Lo único que quiero es compartir información que me ha llegado a muchísimas personas con las cuales he estado hablando, seguidores, amigos. Y nada, me encanta que podamos compartir esto a través del podcast, por un lado, y por otro lado también, como te dije, que puedas abrir tu cabeza, porque realmente no estamos viviendo en momentos donde podamos decir que todo está bien, ¿vale? Entonces, he tirado la basura, he sacado la basura, como viste,
en el short de YouTube. Así que nada, contentísimo con esta oportunidad. Como siempre, esta es la bienvenida para que tú te sientas dentro de tu hogar, para que calentemos motores, para que rompamos el hielo y podamos empezar con este hermosísimo podcast que tenemos el día de hoy, donde me voy a poner serio y voy a estar hablando como nunca he hablado en el podcast. Así que esta es la bienvenida y nos vamos a ir con un poquito de música. ¿Qué te parece? ¿Vamos, no? Vamos por ahí. Bueno, muy bien. La Agenda 2030 ha sido durante mucho tiempo muy mal interpretada, por lo menos por la cierta cantidad de personas que yo he conocido, que toman la Agenda 2030 como la catástrofe mundial, como que es algo como que tiene algo que ver con el anticristo, como que es el inicio de una gran guerra, y realmente eso no sé si va a suceder. Lo único que sí te digo es que todo esto es el inicio de algo nuevo que puede llegar a cambiar tu vida, mi vida y la vida del resto de los seres humanos como tal. Quiero que se entienda bien, no soy partidario de ninguna índole política, no tengo una inclinación política. Yo quiero que entiendas algo. A mí, a mi vida y a la vida de mi familia, nos gobierna solamente una persona, y ese es Jesucristo. Dios en todas sus presencias. Nada más. No hay otra cosa que a mí me mueva en mi vida. Para muchos puede sonar un poco absurdo lo que estoy diciendo, porque estarás en el living de tu casa pensando, ¿y este qué tiene que estar diciendo su inclinación religiosa que no tiene nada que ver con la... Bueno, pero quiero que quede claro que en ninguno de los casos yo me inclino por algo que tenga que ver con un pensamiento político. Quiero aclarar esas cosas porque mucha gente me va a tildar de derechita o de izquierdita y yo no tengo nada que ver. No soy tampoco anarquista, no tengo una inclinación política. Simplemente eso porque lo aclaré antes y lo vuelvo a aclarar. Pero vamos a empezar con este hermoso podcast y bueno, aquí estamos a full. Tengo mucho para leer, tengo de todo para leer. Si ustedes ven acá, tengo de todo, pero bueno, vamos a empezar de a poquito. Bueno, la Agenda 2030 es algo que si empezamos a desglosarlo un poco, tiene una connotación, un trasfondo mucho más hacia atrás en el tiempo que lo que pensamos ahora, porque esto parece ser que en los últimos 2 o 3 años, vamos a hablar después del coronavirus en adelante, parece que, de hecho, por ahí fue cuando me llegó a mí la Agenda 2030, ¿no? Cuando me llegó a mí la información. Y fue así que empecé a pensar y analizar las cosas que iban a empezar a ocurrir después de la Agenda 2030. Obviamente, del coronavirus, quiero decir, que empezó en el 2019. Como dije, esto tiene un trasfondo mucho más grande y a medida que vayamos avanzando en el tema, obviamente vas a darte cuenta que esto tiene más de 100 años. Esto empieza en el año 2000 con lo que se denominó los Objetivos de Desarrollo del Nuevo Milenio, que pretendían hacer hasta el año 2015 una cierta cantidad de objetivos, que en este caso son 8 objetivos. Vas a ver que después van a cambiar y van a ser un montón más. Son 8 objetivos que darían paso a una nueva forma de vivir para los seres del planeta. Pero esto no son las pequeñas ONG, en realidad son las grandes empresas con un gran propósito. La idea era amistosa y accesible y realmente muy ambiciosa, con 8 objetivos a cumplir desde el año 2000 hasta el año 2015.
Estos 8 objetivos, obviamente que no los voy a enumerar uno por uno porque no ese es el punto, porque este fue el inicio del desarrollo de la agenda, pero enumeraba un montón de cosas que realmente a la vez te daban la sensación de que, wow, estaba bueno, ¿no? Cuidar el agua, cuidar los animales, cuidar todo ser vivo, paridad entre el hombre y la mujer y todos los seres humanos. Erradicar el hambre, o sea, cuando tú empiezas a contar eso realmente decís, wow, los objetivos eran loables y eran muy buenos. Al parecer esto no funcionó en esos 15 años. En el año 2015 y viendo el fracaso total de esta cantidad de objetivos que no tuvieron ninguna repercusión en el ser humano en esos 15 años, se trazan a través de la ONU y la Unión Europea una nueva agenda, la Agenda 2030, con unas 17 metas trazadas que en Europa los políticos ya llevan su logo identificatorio de la Agenda 2030. Una especie, ¿cómo te puedo decir? Es una especie como de arcoíris redondo con diferentes cantidades de colores. Cada uno de los objetivos es un color. Y hoy en Europa, en la mayoría de los países y los parlamentos, de hecho el Parlamento Europeo también, cada uno de los políticos, independientemente de su inclinación política, lleva su escarapelita, digamos su escarapela, su logo de la Agenda 2030. Ahora, esto de la escarapela, de los colores, del arco iris, ¿no? De todos los colores que aparecen, dice, sin querer ofender a nadie, a ningún colectivo, y ustedes saben por qué voy a decir esto, pero esto de los colores se me hace demasiado familiar. No sé si ustedes se están dando cuenta, pero parece ser que hace unos cuantos años atrás estamos siendo un poco inducidos por esta movida multicolor, ¿no? Inducidos como metidos dentro de un sistema el cual sí, obviamente ofrece una libertad, una pseudo libertad, para mí una ideología totalmente diferente, con una cabeza abierta, un open mind y todo lo demás, pero que tras de todo esto trae un trasfondo que las mismas personas que adquirieron este arco iris para levantar su emblema y su puño en alto, también mañana lo van a levantar. No porque lo diga yo, sino porque vamos a seguir leyendo y te vas a dar cuenta lo que te voy a estar diciendo. Es como si algo, de alguna manera, te quisieran imponer de forma ya anticipada. O sea, te voy a imponer esto es lo bueno, y después, detrás de esto, viene esto, que no lo vas a poder creer, y van a limitar tu libertad como nunca pensaste que podían llegar a limitar tu libertad. No importa tu género, ni importa tampoco tu inclinación sexual ni política. Muy bien, y empecemos. Vamos a enumerar cómo fue tomando forma esta idea que tiene a muchísimas personas engañadas con sus discursos de avance, cambios, progresos y mentalidad abierta. Esto es lo que te acababa de nombrar recién. Te presentan y te plantean algo que quizás tú necesites alzar la voz porque durante muchísimos años no pudiste hacerlo, pero detrás de todo esto tiene algo entre manos, y es sobre todas las cosas que tú entregues tu libertad a cambio de este pensar colectivo de forma de poder, digamos, aceptar tu condición, pero en juego está tu libertad. Vamos a enumerar algunos de estos puntos. No los voy a poner cronológicamente ni uno por uno, pero sí vamos a estar tomando algunos de los puntos tópicamente para que podamos entender un poco más a fondo qué es esta agenda. Mientras nos adormecían con el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, el Parlamento de Inglaterra junto con la ONU, cuando no, avanzaban sobre el impulso de desarrollar una ciudad donde todo esté al alcance de los ciudadanos en un periodo de tiempo de 15 minutos.
Es así, a través del Parlamento, no a través de una votación popular como sucedía antes, a través del Parlamento Europeo, de la ONU y de Inglaterra, se aprueba así la ley para establecer estas nuevas normas en la ciudad de Oxford. Tú como ser humano tendrás que transportarte caminando o en bicicleta dentro de estas zonas establecidas por una ley que ni tú ni ningún ciudadano tuvo que votar. Eso es uno de los principales puntos de los cuales están faltando a la democracia y la soberanía de cada uno de los ciudadanos de los países, porque el país no lo conforma el político ni el que esté de turno. El país lo conforma, al menos en los países con democracia, los conforman obviamente que cada uno de los ciudadanos, pero no te están preguntando a ti. Se están preguntando entre ellos qué es lo que pueden hacer para poder quitarnos de alguna manera ese derecho de poder movilizarnos. Hay una ley que tenemos en casi todos los países democráticos o en Occidente que te permite de alguna manera poder y bueno, a mí como me tratan muy mal, trajeron el cafecito, ¿qué te parece? Al estudio, pero qué grande, qué caro, por Dios. Muchas gracias, Karen, te amo. Y ahí seguimos. Y como antes teníamos ese derecho de poder elegir a través de plebiscitos, al menos en mi país fue así, creo que en Argentina también. En muchísimos países podíamos tener la posibilidad, nosotros los ciudadanos, de elegir qué sería lo mejor para poder establecer nuevas reglas o quizás, por ejemplo, si había un plebiscito para poder votar sobre una cierta cantidad de leyes que iban a salir o algo por el estilo. Pero resulta que ahora eso desapareció. Los plebiscitos quedaron en la historia. Ya no se vota más por lo que te parezca a ti que está bien o que está mal. Ningún ciudadano pudo votar. Por eso están los problemas que hay, no sé si lo has visto en el informativo, que hay en Oxford y en diferentes ciudades de Inglaterra y del Reino Unido también, porque parece ser que esto es un modelo que se empieza a adoptar en diferentes ciudades y hay una ciudad aquí en España que está empezando a adoptar esta modalidad donde se pueda llegar a diferentes lugares dentro de un pequeño predio. Yo quiero que tú entiendas algo y te voy a hacer un pequeño paréntesis con esto que te estoy contando. Me acuerdo en Montevideo, nosotros vivíamos en Colón con mamá y mis hermanos, pero no solamente en Colón. En Colón lo digo porque creo que es el complejo habitacional más grande que hay en Montevideo. Quiero entender eso. Pero así también pasa en Argentina, en Fuerte Apache, en diferentes lugares donde hay monobloc, donde hay centros urbanos o centros de viviendas muy grandes, ¿no? Como son las viviendas, los monobloc. Aquí en España está lleno por todos lados las viviendas. ¿Y qué provoca eso? Primero, provoca que sea mucho más fácil que estas leyes se puedan llegar a establecer. Vamos, vuelvo a repetirte, capaz que no me entendiste cuál fue el tema o recién entras en el vídeo y estás en pañales todavía y quiero que entiendas esto. Lo que quieren hacer es limitar tu libertad a través de la emergencia climática. Entonces, mientras tú te puedas dirigir al trabajo, a el gimnasio, a el supermercado o a la peluquería dentro de tu misma zona donde tú vives, para ellos va a ser mucho mejor y mucho más controlable. Vas a ser mucho más controlable. Con la excusa de que estamos contaminando. Somos nosotros, tú y yo, los que salimos al parque
a tomar un mate o que vas al bar a tomar un cafecito, eres tú y soy yo el que está contaminando y no las grandes multinacionales, no Fertiberia con sus toneladas de fosfoyeso. Por favor, si sos extranjero y no estás aquí en España o no vivís en Huelva, me gustaría que entres y pongas fosfoyeso y va a ser lo primero que va a salir, es la ciudad de Huelva. Somos nosotros los que contaminamos y no los aviones que nos tiran esas porquerías que están tirando, que ya se ha comprobado y se ha comprobado por muchísima gente. No necesitas un científico para sentir el aire pesado y denso, pero se está comprobando que tiene metales muy pesados, al margen de que me vengas a decir que puede haber una condensación. Yo te comprendo, pero no puede haber condensación a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, a las 3, a las 4, a las 10 de la noche, a las 12, siempre hay condensación. No lo hay. Esto podríamos haberlo dicho hace 10 años atrás, y esas líneas, esas carreteras que están trazando en el cielo no existían. Están provocando un cambio climático, acelerando el cambio climático para poder ponerte a ti como pretexto de que tú eres el que estás contaminando, que sos tú el que no sabe vivir, el que no cuida los animales, el que no cuida el río. Es claro que sí, no estamos educados. ¿Por qué? Porque ellos también provocan que no nos eduquemos de esa manera. Que tiremos la basura en cualquier lado, que ensuciemos el mar. ¿Por qué? Porque también les conviene, para seguir poniendo de pretexto, ellos necesitan darte a ti una salida a toda la negligencia que tú tienes. Entonces van a poner pretextos de todo tipo. Y vamos a seguir leyendo porque esto se pone emocionante. Pero, a ver, como todo en este mundo, como todas las cosas que suceden en este hermoso mundo también, hay un tiempo de periodo donde todo se ensaya, como ha pasado hace muchísimos años atrás con las diferentes guerras mundiales, con las bombas nucleares. Todo eso se ensaya, y no lo ensayan entre ellos, lo ensayan lo más lejos posible de su país, para poder ver qué magnitud de catástrofe tiene cada una de las cosas que van a suceder. Quiero englobar a todo el mundo, no estoy englobando a Occidente solo o a América o a Europa, estoy englobando al mundo en general. El mundo en general está manejado por diferentes personas, las cuales ellos son los que mandan que hay que probar tal o cual cosa. Obviamente que ellos no van a probarlo en la esquina de su casa, de su hogar. Lo van a probar lo más lejos posible, como Hiroshima, como pasó aquí en Andalucía con una bomba nuclear. Y hay muy poca gente que sabe eso. Ellos provocan cada una de las cosas para que obviamente vean el resultado, anoten y en su momento puedan llegar a sacar conclusiones de lo que puede pasar en el futuro. Digamos, si eso ya viene pasando hace miles de años, ¿por qué no podés creer, por qué no podés entender que la pandemia fue un ensayo para poder encerrarte el día de mañana y que tú sigas viviendo, sigas respirando, sigas comiendo y sigas consumiendo como siempre? Pero ya no vas a estar molestando en la calle. Vas a ser una simple marioneta de su sistema, donde vas a consumir y morir. No hay otra. Por esa razón, te pido que abras tu cabeza y analices bien lo que te estoy diciendo. No te asustes, pero las cosas que se vienen van a ser así. Entonces explota una gran pandemia, parece que la culpa era de China, al final después parece por Italia, explota después en todo el resto de Europa y en Occidente, y realmente el mundo se sumerge en una increíble pandemia, la cual más increíble fue el entender de que ellos nos magnificaron toda esta situación, y esta gran pandemia que al final parece que empezó en Asia, siguió por Europa y al final todo el mundo terminó en una pandemia, para mí obviamente hiper provocada, que nos encerró y nos dejó
a merced de sus manos para que ellos simplemente evaluaran nuestro comportamiento. Típico ensayo para poder saber cómo nos comportamos, así como, por ejemplo, vacunan a una rata o a una cierta cantidad de ratas o a un mono y lo ponen en un lugar aislado para saber su comportamiento y ver lo que realmente sucedió. ¿Y qué sucedió? ¿Vos dejaste de consumir? ¿Vos dejaste de comprar por internet? No, para nada. Todas las ventas por internet triplicaron las ganancias de cualquier mega local o de cualquier mega empresa multinacional. ¿Por qué? Porque no tenían que pagarle empleados, porque ya no pagaban local, pagaban el local donde estaban almacenados sus productos, porque el que enviaba era otra empresa, porque no tenían costos administrativos casi de ningún tipo. Entonces, obviamente, que a las grandes multinacionales les sirvió muchísimo que nosotros estuviésemos encerrados. Aunque no lo creas, en este momento vos estás en un momento de negación. Tu cabeza está pensando, pero este muchacho está un poco loco. ¿Qué está diciendo? Sí, puede que esté un poco loco, pero la realidad es que nunca dejaste de ser esa materia prima para las grandes multinacionales, donde atrás de todas esas multinacionales, obviamente, que están los que manejan los hilos de este mundo. Cuando se terminó el encierro de la pandemia, nadie esperaba una crisis económica provocada, obviamente, por una guerra, porque cuando ciertos países están mal económicamente, ¿qué pasa? Aparece una guerra. Y esto no es solo un país, son varios países que están provocando y que están dejando que esto suceda. ¿Vos creés que hay un país en el mundo que no tenga ninguna potestad para poder decir, golpear la mesa y decir se terminó y haya paz? Claro que lo hay. Pero conviene, como pasó con la pandemia, como pasa con la emergencia climática, como pasa con esta crisis que estamos atravesando los seres humanos, que es la crisis económica por lo que tiene que ver con la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, después de una crisis de coronavirus increíble, que ya puedo decir, creo que puedo decir coronavirus y no me van a censurar, eso espero, YouTube. Entonces, después de una crisis sanitaria increíble, sin precedentes, con el encierro totalmente innecesario que nos hicieron durante un periodo para solamente analizar nuestra cabeza y dejarnos en claro que somos culpables, que somos nosotros los malos, que somos nosotros los seres humanos común y corriente, los culpables de toda esta situación. No obstante, después de todo eso, aparece el escenario perfecto: caos, muerte, desilusión, pobreza. Todo eso da como consecuencia intentar creer en algo que nos dé la esperanza y que nos proporcione algo de paz. ¿Para qué? Para poder contrarrestar en nuestra mente todos estos últimos 10 años que hemos vivido realmente duros, muy duros para el ser humano, en todos los sentidos. Guerras en Medio Oriente, pandemia mundial, guerra, crisis económica en cada uno de los países. No se salva nadie, ni Dubái se está salvando de esto, ni Dubái. Y todo este caldo, todas estas cosas juntos en una misma olla, nos da como resultado el momento justo para implantar una agenda que enumere los nuevos objetivos del nuevo orden mundial. Y en esto voy a hacer un paréntesis y tomar un poquito de cafecito. Y claro, entre tanta cantidad de cosas que yo te estoy contando, como las pandemias, las crisis económicas, digo las pandemias porque en 10 años no ha sido la única pandemia que hemos tenido en el mundo.
las crisis económicas, las guerras, la desilusión, la muerte de niños, de personas inocentes, en fin, en todo este caldo que se está colando aquí, que está hirviendo, ¿qué aparece? Aparece la salvación. La salvación está en la unión y ese es el emblema que están desarrollando, que están usando los políticos en Europa. ¿No te suena un poco raro que la unión sea la salvación cuando nunca pudimos unirnos como países? Somos la única especie en el planeta que, siendo su misma especie, discrimina a sí mismo, a su propia especie. Entonces ahora ellos venden algo que es totalmente fuera, o sea, fuera de nuestro parámetro de entendimiento como seres humanos. Y nos venden esto, ¿por qué? Porque no tenemos dónde agarrarnos. Ellos provocaron todo esto para que hoy por hoy nosotros no sepamos para dónde ir. Nuestra salvación está en la unión. Lema utilizado en la última conferencia internacional de la crisis global. Increíble que pueda haber una conferencia internacional sobre la crisis global. O sea, vamos, millones y millones, porque esto fue en Suiza, invertidos en esta crisis, en los movimientos que tienen que ver con la participación popular ciudadana, digamos, que estuvo callada durante muchísimo tiempo. Entonces te dejan hablar, te dejan participar, vos manifestate, ponete adelante ahí que nosotros te apoyamos, vamos. Y ellos mismos son los que te dan la enfermedad para después enchufarte la cura, como pasó con la pandemia. Garantizando que unificar los países, las culturas y las religiones, por ese camino está la salida. O sea que vos gastás miles y millones de dólares en recursos para hacerle un festín, un picnic a los mandatarios del mundo para que vengan a hablar que la salida está en juntar las religiones, juntar las culturas y los países. Cuando podés invertir ese dinero ya en algo para poder hacer que realmente empiece a erradicarse la pobreza y todo lo que nos trae a mal en los últimos 10 años, ¿para eso es eso? No te entiendo. Estos 3 puntos que se trataron en la cumbre de la crisis internacional es uno de los puntos que también tiene que ver con la agenda. Uno de los objetivos principales es unificar las creencias. O sea que, de hecho, sé y tengo entendido que ya hay un proyecto para unificar unificar la religión como una religión mundial. Monoteísta, pero como una religión en general. O sea, ya está levantado el proyecto. Y yo creo que si buscas hoy en YouTube, tenés que buscarlo rápido, porque yo creo que en cualquier momento lo van a borrar, porque está muy bueno el tema de la unión de las religiones. Ahora parece que el tema solamente es religioso. Obviamente, sí, hay un montón de cosas que tienen que ver con la religión, pero no va por ese lado solamente. ¿Qué pasa? Se crea siempre una fricción entre las diferentes ramas de las religiones, para poder darte a entender que ese es el gran problema de la humanidad. Cuando tú no tengas salida, ellos van a poder darte a ti la salida, como ha pasado con el coronavirus, con la vacuna, como va a pasar con la guerra, porque tarde o temprano va a venir alguien a decir tengo la paz en la mano, como pasa con la crisis económica, como está pasando con las minorías, ¿no? con el colectivo LGTBI.
Y así sucesivamente con la cantidad de cosas que anteriormente no eran problemas. Por ejemplo, no me quiero olvidar, yo pongo a la mujer o a mi esposa en el lugar que realmente se merece ponerla. Creo que hasta ahí llegamos en cuanto a lo que tiene que ver el feminismo. Ya esto ya no es feminismo, eso ya es otro, está distorsionado toda esta situación. Pero claro, ellos te crean como una situación adversa, que vos creas que realmente sí, estamos muy mal y que somos, o sea, que las minorías son pisoteadas hasta el día de hoy, y crean esa situación para que después tú tengas la salida a través de ellos, porque tú no tienes la salida por quemar o salir desnuda, como pasa mucho en Sudamérica, y pararse en medio de 18 de julio o de la 9 de julio o de cualquier ciudad de Sudamérica. Eso no genera absolutamente nada, no está generando un cambio, esa no es la salida te la van a dar ellos en realidad, y vas a terminar haciendo lo que ellos quieren que hagas. Entonces, en general, toda tu opinión, todo está resumido en que es un ideal popular social. Entonces, todo lo que tenga que ver con tu pensamiento, el pensamiento de la igualdad de género, el pensamiento de lo que tiene que ver la libertad LGTBI, y ahí toda su ramificación, porque no hay una rama, ¿no? Tú estás para este lado, no, de ahí se ramificaron a montones de otras cosas que tienen que ver con géneros y con cosas que son totalmente absurdas, perdón que lo diga, pero para mí son absurdas, para mí, es mi opinión. ¿Por qué? Porque así crean cada vez más problemas para poder darte, como te dije en el principio, una solución que lo único que va a hacer es limitar tu libertad. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar, pero después vas a hacer lo que yo te diga, no lo que tú quieras. Entonces así nos han dado muchísimas nuevas ideologías, así también nos han dado muchísimos motivos por el que pelear, por el que quemar, por qué quemar cubiertas en la calle, por qué las mujeres salen desnudas, por qué... tenemos un montón de cosas por las cuales nosotros podemos elegir por qué luchar, un propósito por el cual luchar. Las igualdades de género, como dije, las igualdades LGTBI, las ramificaciones, el cambio climático, las religiones, el régimen educativo. Al final, todo esto tiene que ver con una sola cosa, y es que sepas que va a venir un sistema nuevo que está provocando toda esta subida, esta escalada de diferentes cosas. Provocado por ellos, para que tú el día de mañana, cuando a ti te falte esto, ¿ya? Que es tu movilidad, que es tu salud, que es tu libertad generalizada, digas, bueno, pero yo logré muchas cosas, ¿no? Esto es un ensayo que vienen haciendo hace muchísimo tiempo. El sistema está totalmente enloquecido. ¿Por qué? Porque en todo momento está generando nuevos caos sociales. Cuando no había caos, ahora sí lo hay. O sea, cuando no había un problema, ahora sí lo va a haber, ¿tá? Porque no me vengas a decir tú que es lógico que una persona no pueda denunciar a un hombre por maltrato porque el hombre fue a cambiarse de género y hoy por hoy ya no es un hombre maltratador, es una mujer que tuvo un conflicto con otra mujer. Eso lo que está generando en el mundo entero, ojo, en el mundo entero, las cosas se están ensayando aquí, pero en todo el mundo se van a aplicar. Y eso lo que genera es muchísimo más caos, y el sistema al final siempre está generando todo tipo de problemas sociales para poder implantar sus soluciones a corto plazo. Ahora, presta atención, pues todo lo que te voy a nombrar ya está pasando y tú no te has dado cuenta. ¿Que nos controlan? Sí, de eso ya no tenemos ninguna duda. Todos lo sabemos. Ahora, ¿quién hace algo al respecto? Pero la élite no ha logrado dominar por completo al ser humano. Por esa misma razón es que se implantan cierta cantidad de cosas, como por ejemplo fue la pandemia. En muchos países del mundo nos prohibieron salir a la naturaleza. Es así que se dieron cuenta que para lograr controlarnos del todo, ellos necesitan nuestros recursos naturales. Entonces,
encuentran en uno de sus objetivos de la Agenda 2030 una salida para controlar el agua, pues obviamente que sin agua los seres humanos no podemos vivir. Ya se está poniendo a cabo en muchos países la prohibición de bañarse o hacer uso de los ríos, la pesca y el simple hecho de beber agua de un río. Todo y absolutamente todo lo que tiene que ver con el agua va a pasar a ser regulado de forma internacional. Y te voy a decir, ¿sabes por qué te digo va a pasar? Porque en muchos países todavía no ha pasado. Aquí en España ya se liberaron 158 embalses. Te voy a contar una pequeña historia y quiero que sea objetivo con lo que te voy a contar. No importa en el lugar donde estés del mundo, quizás me das razón porque sabes la información. Si no la sabes, bienvenido, y hermosa información que tiene que ver con el pasado de España. ¿Qué pasa? Los romanos, ellos lo que hacían eran los acueductos para poder alimentar las diferentes ciudades que gobernaban en España en ese momento. Se van los romanos. Cuando vienen los árabes lo que hacen para poder dominar el agua eran los aljibes. De hecho, aljibe es una palabra musulmana. Es una palabra árabe. Entonces, obviamente controlaban el agua a través de los aljibes, que hasta el día de hoy paseamos por el pueblo o por los diferentes pueblos y encontramos aljibes del tiempo de los árabes aquí en la península. ¿Y qué hacemos nosotros ahora? ¿O qué hacen los españoles ahora? Hacen embalses, desvían los cursos de los ríos para almacenar cierta cantidad de agua y poder usarla después. Ahora, con esta nueva ley que hace que se liberen los embalses y que el río tenga un curso natural, tú tampoco vas a poder hacer uso de esa agua. Por lo tanto, va a haber más sequía, porque los embalses lo que hacía era justamente eso, juntar agua. Y esto va a pasar en todos los países. ¿Para qué pasa esto? Para que el precio del agua, como pasa con diferentes cosas y recursos que usamos hasta el día de hoy, que son carísimos, sea como es el precio del petróleo o como es el precio del gas. Cosas que al día de ayer tú podías salir a cualquier campo y tomar agua del río que esté en condiciones para tomar, hoy ya no lo vas a poder hacer, porque la regulación internacional que tiene que ver con la OMS, ustedes conocen esa sigla, y la ONU, ellos regularán el agua de forma global. Ahora, muy bien, ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿en qué momento te han consultado si el mundo en que vivimos está tan mal como ellos dicen que está? ¿Cuándo hemos votado ese plebiscito que les permita cambiar las reglas del mundo en el cual vivimos? ¿Por qué los recursos naturales, tú, yo, un gato, un perro, un ave que va en el cielo, es natural, así como un río, una pradera? ¿Por qué tienen que cambiar mi naturaleza y la tuya? ¿A quién nosotros le consultamos? ¿A qué gurú le consultamos en este mundo? Que nuestro planeta está mal o está bien. Si ellos son los que provocan las guerras, las enfermedades, si ellos son los que provocan una agenda totalmente absurda para solamente controlarte, te pido, abrí tu cabeza, por eso te decía, entendé algo, no es libertad, no es libertad. Están dejando que hagas lo que tú quieras, pero eso no es libertad. La libertad te la van a quitar y no te vas a dar cuenta, porque le vas a decir que sí. ¿Por qué? Porque te abrieron las puertas de que tú hagas lo que tú quieras hacer. Te abrieron las puertas para que vos entiendas que el sexo desenfrenado está bien, que drogarse no está mal. Te abrieron las puertas de algo que no tendría que haberse abierto nunca.
pero te van a dejar hacer tanto que el día de mañana tú vas a decir que sí a ese poder que va a ser inevitable. De hecho, va a ser contra tu voluntad. Sin embargo, vas a decir que sí igual. Tienes que tener en cuenta que tú ya no eliges absolutamente nada de las cosas que van a suceder en este mundo. No solamente las cosas que suceden en tu país, estoy hablando a nivel global. Quiero que entiendas que el objetivo de la Agenda 2030, al margen de toda su pseudo política que te están poniendo en el medio y de ese cambio de un nuevo comenzar como seres humanos, lo único que quiere provocar es que te controlen cada vez más. Y entonces, como consecuencia, obviamente ya no vas a estar eligiendo ninguna de las cosas que van a suceder en este mundo, sino que los elitistas y globalistas de este mundo lo que van a estar haciendo es cada vez unificar cada vez más los territorios para que sea más fácil y más controlable. Yo quiero solamente que tú pienses algo. Si hay una rama política y hay otra rama política correspondiente a cada una de mis manos, ¿cómo puede ser que durante todo el año se quieren prácticamente matar por decisiones, por esto, por lo otro? Ese teatro que vemos en los parlamentos, donde absolutamente nadie se pone de acuerdo, pero resulta que a través de un desarrollo humano que ciertas organizaciones mundiales han propuesto, todo el mundo dijo que sí. Todo el mundo quiere usar la escarapela que te contaba, todo el mundo quiere darle principal interés a esta agenda, del cual se viene tejiendo hace muchos años y tú no te has dado cuenta, y gracias a mí y gracias a muchísima gente que comparte este video y que comparte esta idea, podemos estar hablando de diferentes situaciones que vamos a estar viviendo antes del 2030. Entonces, de ahora en adelante, tú vas a estar atento y atenta a todas las cosas que rodean las decisiones de este mundo, porque no vas a tener ya ninguna posibilidad de poder votar o poder tener tu participación en algo que tenga que ver con las decisiones de este mundo y de cada uno de los países. Que quiero que entiendas algo, nosotros no votamos al presidente. Toda esa información siempre fue y va a estar manipulada, no importa en el país que estés. El presidente no es el que tú votas, es el de arriba, el que está arriba de la pirámide, es el que más le gusta a él. Siempre va a ser así, siempre fue así. Así que estos temas obviamente que nos afectan a cada uno por individual, obviamente que esto quizás lo estás tomando simplemente como un pequeño entretenimiento donde la pasaste bien durante este pequeño periodo. Sí, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque me estoy despidiendo, porque ya llevo mucho tiempo hablando y obviamente que tengo que editar y todo lo demás. Sí, yo sé, te vas a enojar. Hay una segunda parte, obviamente que hay una segunda parte donde vos vas a explotar tu mente, donde no vas a poder creer la cantidad de cosas que se vienen para el próximo podcast que tienen que ver con la Agenda 2030. No te prometo que sea esta semana, quizás esta semana tenemos otro podcast de otra cosa y para otro momento podemos llegar a hacer la segunda parte del podcast Agenda 2030. Esto simplemente fue un pequeño desglose de algo que todavía tiene mucho y quizás tenga hasta una tercera parte. Pero quiero que entiendas que todo esto es de forma informativa, para entretenerte de alguna manera también. Tómalo por ese lado. No soy un periodista, pero aparte de todo eso, que tampoco quiero que se genere como una nebulosa dentro de tu cabeza. Vamos, que esto es una interpretación de una información que me llega a mí, que nos llega a todos. Yo solamente soy un vocero de algo que está en internet. Esto no es algo que no insista en otro lado. Vamos, la investigación tiene que ver con
entrar a páginas, mirar videos y cosas de esas que tú puedes hacer en tu casa. No tiene nada que ver con querer tampoco asustar a nadie, que esa no es mi intención. Por eso dije en el principio que no es mi intención asustarte. Simplemente que tomes las cosas que te estoy diciendo de una forma objetiva y que busques siempre poder interiorizarte y poder hacer que esta información también la puedas comprender a tu manera. Vamos a entendernos. Vuelvo a decir lo mismo, no estoy buscando con esto asustarte ni darte un pantallazo diferente de este mundo. Esto es lo que vivimos hoy, pero mi intención es que podamos compartir y podamos establecer un nexo entre las diferentes opiniones que puedas tener tú, que puedo tener yo o cualquier persona, porque es necesario que hoy por hoy podamos entender un poquito más a este mundo que de alguna manera parece ser que empieza a cambiar, y creo que no nos estamos dando cuenta de eso. Hay que abrir la cabeza, hay que abrir los ojos, hay que abrir el oído, como dijo Jesús, el que tenga oídos que oiga. Me gustaría así que entiendas esto como algo que está sucediendo y algo que va a pasar inevitablemente. Esta no es la primera vez en la historia que se habla de un orden mundial. Pero sí te quiero decir algo. Yo creo que estamos llegando como humanidad a un punto donde nada importa. Nada importa. Este pequeño video, este pequeño podcast que vamos a estar compartiendo, simplemente va a ser eso. Un archivo. Mañana tú lo podrás ver nuevamente. Quizás Facebook, YouTube lo terminen censurando, quizás lo borren, quizás tú nunca más lo vuelvas a escuchar. Lo único que quiero decirte con este final es que abras tu cabeza, que no limites tu ser, porque no estás acá por el simple hecho de estar. Ninguna estrella se tiró un pedo y naciste tú. Por alguna razón estás escuchándome, por alguna razón estás escuchando lo que estoy diciendo, y por alguna razón tú prestaste atención hasta este preciso momento. Entonces, abrí tu cabeza, investiga por ti mismo, no te quedes con lo que escuches. Necesitamos todos los seres humanos dejar entrar estas cosas y ser objetivos y positivos para salir de lo que se viene. Ahora, hablando de finales, que se me está haciendo largo, los quiero muchísimo. Gracias por quedarte conmigo en este momento. Ya te digo, no sé si para el próximo, no te lo voy a prometer, porque quiero descongestionarme un poquito, pero sí hay una segunda parte, como mínimo una segunda parte de la Agenda 2030. Gracias por estar ahí, gracias por ponerte serio y por escucharme hasta este momento. Sé que son muchos minutos mirando el podcast, pero realmente estoy muy contento de que me dejes entrar a tu hogar. Un saludo bien grande para toda la gente que esté mirando y escuchando, mirando a través de YouTube y escuchando a través de Spotify podcast, y así las diferentes plataformas como Deezer, como Amazon Music y en fin, todas las plataformas que trabajan con podcast donde vamos a estar haciendo ruido y molestando a toda la gente. Gracias por todo, te dejo con un poco de buena música, me despido hasta la próxima, que Dios te bendiga. Seguí adelante con tu proyecto, con tu camino, nunca dejes de soñar a pesar de todo lo que se venga, porque te digo así, Dios no te va a desamparar. Gracias por todo, te quiero mucho y muchas bendiciones. Chao. Quema silencio, una estúpida bocina. Estoy parado enfrente a tu habitación. Hace frío en la cornisa de
tu vida. Dentro por fuera, pero fuera estoy.